Bienvenidos a este evento. Muchísimas gracias por su atención. Y vamos a hablar de un trabajo que hemos hecho en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social y que es el desarrollo de un modelo de predicción de sobrevida en pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19. Comencemos. La COVID-19 es una enfermedad producida por un nuevo virus que es el SARS-CoV-2, como todos ustedes saben. Y una de las características es el espectro clínico tan amplio que tiene este padecimiento. Puede ser una enfermedad muy leve, que puede incluso ser asintomática o presentar síntomas respiratorios leves. Puede ser moderada, en donde ya hay involucro de las vías respiratorias inferiores, pero mantiene una oxigenación normal. La COVID severa se caracteriza por datos francos de insuficiencia respiratoria y una relación PaO2-FiO2 menor a 300. Y lo que más nos preocupa pues es la COVID-19 crítica, ¿verdad? En esta pues hay síndrome de insuficiencia respiratoria aguda con disfunción del sistema inmune y, como todos sabemos, pues hay involucro de otros órganos del cuerpo. En México contamos con una base de datos abierta que puede ser consultada en cualquier momento, y en octubre de 2021 están reportados un total de alrededor de 11 millones de casos con diagnóstico de enfermedad respiratoria viral, de los cuales tuvieron diagnóstico de COVID 3.755.000 personas, y de estos 586.403 fueron hospitalizados, lo que quiere decir que el 15.6% de los pacientes con diagnóstico de COVID fueron hospitalizados, de acuerdo con esta base. La mortalidad global reportada en nuestro país, de acuerdo a esta base de datos, es de alrededor del 7.6%. En pacientes ambulatorios está reportado que alrededor de 0.68% fallecen fuera del hospital, mientras que la mortalidad promedio en pacientes hospitalizados es de 44.8%. Del total de pacientes hospitalizados, tenemos que, de acuerdo a esta base de datos, la mortalidad es muy variable dependiendo del tipo de hospital en el que se manejen estos pacientes. Así, como ustedes pueden ver, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salubridad y el ISSSTE hospitalizan alrededor del 90% de los mexicanos que requieren estar en el hospital. Y la mortalidad pues es entre el 42 y el 31%. Hay mucha variabilidad en la mortalidad, como ustedes pueden ver. Puede ser tan baja como 10.9 o tan alta como 62.9. Como podemos ver entonces, esta enfermedad tiene un espectro clínico muy amplio, con una mortalidad que es muy variable, y algo que se ha observado mucho es que también hay una variabilidad muy grande entre los diferentes países. Esto hace que sea conveniente que cada país tenga sus propias medidas y sus propios modelos clínicos que les sean más útiles. La idea de un modelo de predicción es que con el estado clínico de ingreso nosotros
podamos desarrollar a través de un modelo de aprendizaje automatizado un algoritmo que nos permita asignar una probabilidad de sobrevida. La utilidad de un modelo de predicción es que nos permite tomar decisiones clínicas mejor informadas, vamos a poder evaluar tratamientos estratificándolos por severidad o probabilidad de sobrevida, y nos va a permitir hacer también comparaciones entre instituciones. No sabemos si una institución tiene más mortalidad porque tiene problemas técnicos o porque está recibiendo pacientes más graves. Esto es solamente un ejemplo de todas las posibilidades que puede brindar un modelo de predicción. Todos los modelos de aprendizaje automatizado utilizan como base a las probabilidades condicionales. ¿Qué entendemos por una probabilidad condicional? Bueno, nosotros usamos la notación que estamos observando en este cuadro para representar el hecho de que hemos observado valores x1 hasta xp para los predictores x1 hasta xp. Un predictor, en este caso, puede ser la edad, el sexo, la presencia de POC, la presencia de diabetes, obesidad. Todos ellos se vuelven predictores de la variable que es sobrevida. Esto no nos debe hacer pensar que el resultado Y tomará un valor específico. Lo que nos debe hacer pensar es en una probabilidad específica. La probabilidad de que Y sea igual a una categoría de como puede ser murió o vivió, dado que el valor del predictor x1 es x1, el valor del predictor 2 toma el valor x2, etcétera, hasta el predictor p, es lo que nosotros establecemos como el modelo de probabilidades condicionales. Pasado al español, bueno, podemos decir que las probabilidades condicionales se pueden entender como la probabilidad de obtener un resultado, por ejemplo, morir, dado que se tengan ciertos valores de las variables que consideramos predictoras. El aprendizaje automatizado lo podemos clasificar en supervisado y no supervisado. Y dentro del supervisado tenemos modelos discriminativos y modelos generativos. El aprendizaje automatizado es supervisado cuando durante la generación del modelo el resultado, la variable que queremos predecir, se conoce. Es decir, en nuestro caso, sabemos quién sobrevivió y quién no en nuestra base de datos. Y un modelo es discriminativo cuando la manera en que se distribuyen los predictores no se toma en cuenta. Un ejemplo que todos conocemos es la regresión logística. En los modelos supervisados generativos se refieren a que se toma en cuenta cómo se distribuyen las variables predictoras. Y un ejemplo es todos los métodos bayesianos. Aquí nosotros tomamos en cuenta lo que se llama probabilidad a priori, es decir, cómo se distribuye la variable antes del evento. Existen diferentes métricas para evaluar el rendimiento de los modelos. Si tomamos en cuenta que la categoría de interés es que sea positivo, en este caso, entonces nosotros generamos lo que se llama una matriz de confusión, en donde en las filas están los predichos de nuestro modelo, mientras que
en las columnas están lo que es en la realidad, lo observado. Y con esta tabla de contingencia, nosotros podemos establecer que hay verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Las métricas que vamos a emplear para la evaluación de nuestros modelos son la exactitud general, que se entiende como la proporción de aciertos en todas las categorías. En nuestro caso, ¿en qué proporción? ¿Cuál es la proporción de que cuando el modelo dijo que iba a morir, murió, y que iba a vivir, vivió? La sensibilidad, que sabemos que es la tasa de verdaderos positivos. La especificidad, que sabemos que es la tasa de verdaderos negativos. Y algo que se llama exactitud equilibrada, que es el promedio armónico de la sensibilidad y el valor predictivo positivo. Los modelos que empleamos en este trabajo son la regresión logística, los k-vecinos más cercanos, los árboles de clasificación y regresión, y por último, lo que se conoce como bosques aleatorios, pero nosotros vamos a emplear la terminología en inglés que le dicen random forests, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en detalles matemáticos sobre cada uno de los modelos. Sin embargo, basta decir que la regresión logística pues, es un modelo que se considera como dentro de los modelos lineales generalizados, y todos estos se basan en las distancias que hay entre los valores de cada una de las variables en relación a cada una de las categorías. La forma más compleja es la de bosques aleatorios o random forests. Las herramientas que empleamos fue el programa R con los paquetes Tidyverse, Caret y ggplot2, y también empleamos como interfaz a RStudio y al paquete R Markdown. Cuando desarrollamos estos modelos, es muy importante contar con dos bases de datos. Una base de datos que vamos a llamar de prueba y otra base de datos que vamos a llamar de validación. Generalmente la base de datos de prueba es una base más grande y la dividimos en una base de entrenamiento que va a ocupar la mayoría de los datos y una base de evaluación del modelo, que es con el que vamos a estar probando el modelo que estamos entrenando. La base de validación, esta es independiente de la base de prueba y solamente se emplea una sola vez. En términos generales, cuando estamos desarrollando un modelo de predicción, seguimos estos pasos. Primero hacemos una depuración de la base de datos de entrenamiento. Esto nos permite la eliminación de errores. Después de todas las variables que se encuentran en la base de datos, tenemos que hacer una selección adecuada de ellas. Y eso generalmente lo hacemos con análisis bivariado, con pruebas sencillas como la t-de-Student y la chi-cuadrada. Y también debemos de tomar en cuenta que sean clínicamente relevantes. El siguiente paso es resolver el problema de los valores faltantes. No siempre se puede contar con toda la información, sobre todo en estudios como este, que son en expedientes. Entonces tenemos que definir el método con el cual vamos a rellenar los valores faltantes. Eso se le llama imputación en matemáticas, y entonces definimos el método, ¿de acuerdo? Posteriormente seleccionamos el algoritmo. En este caso, nosotros vamos a analizar 4 algoritmos: el de regresión logística,
el de los acá vecinos más cercanos, los árboles de clasificación y regresión, y por último, el algoritmo de Random Forest. Una vez que seleccionamos el o los algoritmos, procedemos a la optimización de los modelos. Y esto se hace mediante repeticiones con muestras tomadas al azar y se usa una técnica que se llama Bootstrap. Por último, evaluamos el modelo. Y en este caso vamos a emplear la exactitud general, la sensibilidad, la especificidad y la exactitud balanceada. Este trabajo se realizó en la Unidad Médica de Alta Especialidad Manuel Ávila Camacho del Seguro Social, el Hospital de Especialidades. Consistió de 642 pacientes hospitalizados de abril a octubre de 2020 y la consideramos una cohorte retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros analizamos los expedientes desde su ingreso hasta su egreso del hospital. Fue un estudio en expedientes y registramos 51 variables. Se efectuó el análisis bivariado y elegimos un nivel de significancia menor a 0.01, tanto con la t de Student como la chi cuadrada para variables categóricas. Y con esta técnica se seleccionaron 24 variables, que las podemos clasificar en sociodemográficas, clínicas y valores de laboratorio. Y aquí las tenemos. Como ustedes pueden ver, pues les resulta muy familiar de todo lo que se nos ha dicho en la literatura que se relaciona con el COVID-19, con la enfermedad COVID-19. Cuando corrimos estos modelos, logramos estos valores. La regresión logística mostró una exactitud de 0.79, el modelo KNN 0.66, el modelo de árboles de clasificación y regresión de 0.76 y el Random Forest de 0.84. Aquí está el intervalo de confianza y el que mejor se comportó, como ustedes pueden ver, es el de Random Forest. En cuanto a estos parámetros, también el modelo de Random Forest mostró una excelente sensibilidad, una mediana especificidad con un valor predictivo bastante adecuado. La prevalencia se refiere a la frecuencia de sobrevida. En esta base de datos sobrevivió el 68% de los pacientes diagnosticados con COVID-19 por RT-PCR. Con esta información procedimos a la validación del modelo. La base de datos de validación se recabó en otro momento y se registraron las mismas variables que emplea el modelo. Esta base consistió de 100 pacientes con 23 variables predictoras y la variable de desenlace, en este caso la sobrevida. Y esto fue lo que se logró con el modelo de Random Forest. Tiene una exactitud global de 0.82, lo cual es muy bueno. Un valor de 1 sería perfecto, ¿verdad? Entre más cercano a 1 es que es mejor. Esto es lo que se logró con en este estudio, con un intervalo de confianza de 0.73 a 0.89, una P muy significativa y con una muy buena sensibilidad y una, vamos a decir, adecuada especificidad. En conclusión, el modelo de Random Forest mostró una excelente capacidad predictiva con una adecuada estabilidad con los datos de validación. Lo que se piensa hacer posteriormente es probar el modelo con datos de otros hospitales. Ya se está creando una base de datos en un hospital de salubridad y vamos a elaborar una aplicación en línea que permita su utilización clínica. Este trabajo fue en conjunto con todas las personas que aparecen en la diapositiva, con todas ellas estamos muy agradecidos. Me gustaría dejarlos con esta frase de un matemático muy connotado, en donde nos hace ver que pues los modelos matemáticos tienen sus limitaciones. Muchas gracias.